You may start. La historia de la imprenta comienza en realidad con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podríamos superar el miedo al nacimiento y a la muerte y llegar a un estado indestructible como el diamante? Estas son las primeras líneas del Sutra del Diamante, el primer y más importante de los sermones de Buda. Es, se puede decir, el texto seminal de todo el budismo y fue también el primer texto jamás impreso en la historia de la humanidad. Fue impreso en China bajo la dinastía Song por un tal Bi Sheng. Y es que Bi Sheng, quien por cierto era un monje budista, inventó los caracteres móviles. Esto quiere decir que en cada bloque de madera se tallaba un carácter concreto y después, juntando los caracteres, pues se podía imprimir el mismo texto repetidas veces en papel. Por desgracia, este invento en la dinastía Song no conoció mucho interés, pues si bien el imperio, el emperador, supo de este invento, el funcionariado del imperio chino no encontró en aquel momento un uso particular para esta tecnología. Todas las tecnologías de copiar documentos que entonces tenían les parecieron suficientes. Se sabe, eso sí, que esta idea de la imprenta de caracteres móviles llegó hasta Europa 5 siglos más tarde a través de la ruta de la seda. Por lo menos 5 siglos más tarde. Quizá llegó antes, pero solo sabemos que se conocía cuando en el siglo XV Johannes Gutenberg aplica este invento oriental y lo junta con un invento occidental para crear la imprenta moderna. El invento oriental, ya lo he mencionado, es la imprenta de caracteres móviles. El invento occidental se trata nada menos que de la prensa de vino. El genio de Gutenberg, en realidad, se manifiesta en dos aspectos diferentes. Para empezar, supo modificar la prensa de vino, que era algo que prensaba de forma muy lenta, muy deliberada, pero con mucha fuerza, lo consiguió transformar en una prensa rápida, es decir, la imprenta. El otro aspecto del genio de Gutenberg es que encontró la aleación justa de tal forma que fue capaz de encontrar un material lo suficientemente resistente como para convertirlo en caracteres que imprimiesen miles de documentos al día, pero lo suficientemente maleable como para que fuese fácil y relativamente barato de producir. Seguramente la razón por la que Johannes Gutenberg fue capaz de encontrar esta nueva aleación es por su profesión anterior a la de impresor, y es que Johannes Gutenberg era orfebre. Y con este invento, con esta imprenta, cambió la civilización humana en formas muy profundas. Vamos a examinar algunas de ellas. Para empezar, vamos a examinar el impacto social. Uno de los primeros resultados de la imprenta es que se estandarizó el latín vulgar de la época. Si bien prácticamente toda Europa utilizaba entonces el alfabeto latino, había en cada nación pues letras de uso estrictamente local. Pensemos, por ejemplo, en una letra inglesa, la letra Thorn, que se escribía como una P con la espina dorsal más larga por encima del bulbo y que se pronunciaba como la C del inglés moderno. Esta letra fue la primera víctima de la imprenta. Y es que las imprentas que se fabricaban y se vendían en la Alemania y en la Italia del siglo XV no tenían esa letra. Y por tanto, con el tiempo,
dejó de utilizarse completamente en el alfabeto inglés. Aunque claro, ni que decir tiene que con el tiempo otras naciones inventaron sus imprentas, imprentas que contenían sus letras locales. Y de ahí la supervivencia de la ñ española o de la beta alemana. El hecho de que la imprenta permitiese pues, producir 100 libros en el mismo tiempo en el que a un monje le llevaba a copiar un solo libro, dio lugar, evidentemente, a que hubiese muchos más libros. Y esto aumentó la tasa de alfabetización en toda Europa. Y es que no es fácil aprender a leer si no hay nada que leer. Además, a partir de aquella época, los soberanos de muchos países comenzaron a prestar atención a la alfabetización como un elemento importante de la educación de la época. Pero la invención de la imprenta no solo cambió cuánto podía leer la población, sino que además provocó un cambio muchísimo más profundo. Cambió cómo la gente leía. Y es que la lectura, hasta el siglo XV, solía ser una actividad comunal. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que las comunidades judías han tenido, desde el tiempo de la esclavitud en Egipto, lecturas en voz alta de la Torá durante todos los días del año. Y algunos historiadores opinan que lo que de verdad explica la unidad doctrinal que duró tantos siglos de la Iglesia Católica fue el hecho de que cada parroquia tenía, como mucho, una Biblia, de tal forma que cualquier interpretación de la Biblia pasaba directamente por el representante del Vaticano, es decir, el sacerdote local. El hecho de que hubiese más libros y sobre todo más Biblias permitió que esta lectura comunal se convirtiese en una lectura privada. Y esto, sobre todo en el caso de la Biblia, tuvo un profundo impacto político del que hablaré más tarde. Otra cosa a mencionar, por acabar con esta sección, es que ya a principios del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, se inventó la prensa rotatoria. Y con la prensa rotatoria nació pues ese, digamos, ruido de fondo de la civilización, ese gran medio de manipulación, pero también el registro histórico de la civilización moderna. Me refiero, claro, al periódico. Y dejando atrás el impacto social, ahora quiero discutir el tecnológico. Podría uno estar tentado de decir que la imprenta no tuvo un impacto tecnológico importante porque no hay inventos posteriores que dependan de la imprenta. Hay imprentas mejores, pero los ordenadores, por ejemplo, no dependen de la imprenta. Ahora bien, lo que sí que consiguió la imprenta es la creación del concepto de los planos técnicos. Gracias a la imprenta, cualquier científico, cualquier amateur, cualquier diletante, podía publicar la información más avanzada o planos técnicos y darla a conocer a todo el mundo. Estos planos técnicos permitían que un ingeniero o un constructor en una parte del mundo reprodujese con total exactitud una máquina o un edificio, incluso si su inventor estaba en el otro lado del mundo. Y el impacto, además, no se limita a la tecnología. El impacto fue también muy importante, más de lo que habitualmente se piensa, en el ámbito económico. Evidentemente está el efecto económico de hacer expandir tecnología a mucha más velocidad. Pero hay otro aspecto igualmente importante, y es que la imprenta permitió que se imprimiesen en masa los billetes de banco. Atención, el dinero en papel no era un invento nuevo. De hecho, es otro invento
como el papel que nos llega de China. Sin embargo, el hecho de que se pudiese imprimir billetes y que se pudiesen imprimir en masa dio lugar a importantes debates sobre qué era el dinero. ¿Qué era el dinero y por qué tenía valor si se podía simplemente imprimir a voluntad? Y así, la imprenta dio lugar a una nueva era, la era del dinero fiduciario. Y además, hizo posible por primera vez como algo normal lo que en economía se llama la reserva fraccionaria. Hasta la llegada de los billetes en papel, solo los orfebres o algunos monarcas tenían la capacidad de, digamos, ofrecer certificados por valor de 1000 soberanos de oro, cuando en realidad ellos solo poseían 500 en sus arcas. Esto cambió profundamente la finanza y dio lugar a los sistemas financieros y bancarios modernos. Y ahora paso ahora sí, al impacto político. Ya he dicho que la imprenta permitió que la lectura pasase de ser algo comunal a algo personal. Y he dicho también que esto tuvo un impacto muy particular gracias al primer libro que se imprimió en masa. Me refiero a la Biblia. Y es que las lecturas privadas de la Biblia permitieron un montón de interpretaciones nuevas. Hasta entonces, cualquier interpretación nueva hubiera sido rechazada por el párroco, el cura, la única persona capacitada para leer la Biblia. Y esto no ocurría solo entre las parroquias habituales. Lo mismo va para los monasterios, donde las Biblias eran escasas y la Biblia era leída en voz alta por los monjes de mayor edad, que guiaban y daban las interpretaciones a los monjes más jóvenes. Y esto garantizaba, como ya he dicho, una unidad y una continuidad doctrinal aplastantes. Pero todo esto cambió cuando llegó la impresión de la Biblia. A partir de ahí, todo el mundo podía leer la Biblia sin tener al lado suyo un representante católico, apostólico y romano para decirle qué quería decir la Biblia. Y si bien fue muy importante que todo el mundo pudiese interpretar la Biblia personalmente, ninguna de estas interpretaciones de la Biblia fue tan importante como las interpretaciones de Martín Lutero y Juan Calvino. Y es que una vez que Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, él y otros teólogos protestantes pudieron lanzarse a furiosos debates. Debates que no tenían la forma de la carta privada, sino que tenían la forma del panfleto impreso. La imprenta permitió que se expandiesen ideas a una velocidad nunca vista. Y esto dio lugar a la Reforma Protestante, cuya importancia dejo a la opinión del lector. Estos debates religiosos, al cabo de un siglo, se transformaron en los debates filosóficos de los siglos XVII y XVIII, que después se convirtieron en los debates ideológicos del siglo XIX. Y por si fuera poco, gracias a la prensa, cualquier grupo étnico, cualquier minoría ideológica, cualquier interés privado e incluso ciudadanos particulares podían hacer oír sus voces como nunca antes. Y voy concluyendo mencionando lo que a mí me parece quizá el impacto menos conocido pero más profundo de la imprenta. Una teoría de la evolución, y enseguida verán a dónde quiero llegar, es la teoría del Homo Faber. El Homo Faber, según esta teoría, la teoría del Homo Faber, el ser humano crea herramientas. Y son las herramientas las que nos permiten hacer cosas que no son animales y que, por tanto, hacer herramientas es lo que nos convierte en humanos. De hecho, la psiquiatría y el estudio del cerebro
tiene su propia versión. Y es que según la neuropsiquiatría, el córtex prefrontal del cerebro crea una estructura particular para cada herramienta que utilizamos. Y en realidad, el cerebro no distingue entre el propio cuerpo y la herramienta que se utiliza. Para el cerebro, ambas son lo mismo. Y si esto es verdad para una herramienta física, es también verdad para una herramienta intelectual. Pensemos, por ejemplo, en el ábaco. El uso del ábaco dio lugar a nuevas ideas y nuevas formas de pensar en la mente de aquellos seres humanos que utilizaban el ábaco. Seguramente no tenga que explicar que muchas ideas relativas al ábaco después se utilizaron en dominios, en el resto de la vida humana, que no tenía que ver con el ábaco. Un ejemplo más claro, quizá, es el de la expresión la bancarrota moral. La expresión bancarrota moral no se entiende si no se entiende lo que es la bancarrota, que es un concepto de la contabilidad. Pues bien, aquí la contabilidad dio un nuevo instrumento mental a la humanidad creando la idea de la bancarrota moral. Pues bien, de la misma forma que aquí la contabilidad crea un instrumento mental, lo mismo se puede decir de los libros, dado que el cerebro ve los libros como un instrumento más, parte integrante del propio cuerpo. Me parece evidente que los libros cambian completamente nuestra forma de razonar y transmitir información. Y con esto quiero decir que el verdadero impacto de la imprenta, el verdadero legado de Johannes Gutenberg es que gracias a la imprenta cambió profundamente la forma en que los seres humanos piensan, imaginan y comunican.